En este video vamos a hablar de valor absoluto. Pero antes de hablar de valor absoluto, vamos a pensar en este problema. ¿Cómo podemos definir la distancia a un punto en la recta real? La situación sería que tenemos un punto en la recta real y queremos, dado otro punto, definir la distancia que hay entre ellos dos. Entonces acá tendríamos el punto B y lo que queremos encontrar sería la distancia del punto B al punto A. Una buena idea para encontrar justamente esta distancia, que es la distancia que hay entre B y A, sería calcular esta diferencia, B menos A. Entonces, por ejemplo, si A tomara el valor 5 y B, vamos a suponer que toma el valor 9, entonces diríamos que la distancia del 9 al 5 es 9 menos 5 igual a 4. Y entonces diríamos que hay una distancia de 4 unidades. Esta sería una buena idea para comenzar a pensar en cómo podemos definir distancia. Pero queremos una fórmula general que nos sirva para cualquier valor de B, o sea, cualquier número que quisiéramos considerar. Entonces vamos a pensar que B no está ahí, sino que B está a la izquierda. ¿Cómo podríamos hacer entonces en este caso para calcular la distancia de B a A? Esta sería la distancia. Si hiciéramos B menos A, como era la fórmula que habíamos pensado recién, y fíjense que B al estar a la izquierda sería menor que A, entonces si A es 5, en este caso B podría ser 1, por darle algún valor, y si calculáramos la distancia de esta forma, nos encontraríamos que la distancia nos da menos 4. Pero sabemos que esto no podría ser, porque la distancia, por definición, es un valor positivo. Entonces, esta fórmula, si bien es bastante buena, no nos sirve para calcular la distancia. Y tenemos que pensar en algo. Tenemos que pensar en algún truco para que las distancias siempre nos den valores positivos. Entonces, a esta fórmula que teníamos le vamos a hacer una pequeña modificación. A esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado y le vamos a calcular la raíz. Fíjense que con esta modificación ya tengo el problema resuelto. Teníamos la distancia de 1 a 5, es 1 menos 5 elevado al cuadrado y la raíz. Entonces fíjense que estaría calculando la raíz cuadrada de menos 4 elevado al cuadrado, y entonces la raíz de menos 4 elevado al cuadrado me daría 16 positivo y la raíz de 16 me da 4. Fíjense entonces que a la fórmula que tenía originalmente, que era simplemente la diferencia, al elevarla al cuadrado, cambiándole esto, ¿no? Le elevo al cuadrado y le calculo la raíz, estoy obligando a que el número, que eventualmente puede ser negativo, sea positivo sí o sí. Bien, el resultado siempre me va a quedar positivo porque lo elevé al cuadrado. Y fíjense, lo elevé al cuadrado y después le calculé la raíz. Así que como la potencia y la radicación son operaciones inversas una de la otra, me queda el mismo número que tenía, la diferencia, pero positiva. Entonces ahí encontré una buena fórmula general para calcular la distancia, y esta fórmula me sirve para calcular la distancia de cualquier número a un punto dado en la recta. En particular, voy a borrar esto, si yo tengo que mi número A es 0, yo tendría en ese caso que un número X tiene una distancia al 0, que sería esta distancia, dada por esta fórmula: x menos 0, todo esto elevado al cuadrado, y la raíz.
Y no me importa entonces si x está a la derecha o a la izquierda del 0, o sea, si es mayor o menor que 0, siempre voy a poder calcular la distancia de x al 0 de esta forma. En definitiva, esto, al restarlo por 0, me va a quedar x elevado al cuadrado y la raíz. A este número, ¿sí?, que es el resultado de elevar un número al cuadrado y calcularle su raíz, le voy a llamar el valor absoluto de x, y ahí estoy definiendo el valor absoluto de x. Entonces, por empezar, el valor absoluto de x siempre va a ser un número positivo, ¿sí?, siempre va a ser positivo, y va a estar representando la distancia de ese número al origen, al 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar el valor absoluto de 7. ¿Quién será el valor absoluto de 7? Sería la distancia, voy a poner acá números, la distancia de 7 al origen. Así que acá tendré el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Esta sería la distancia. El valor absoluto de 7 lo tendría que calcular como 7 al cuadrado raíz. En este caso me va a quedar el mismo 7 que ya tenía, porque me va a quedar la raíz cuadrada de 49, que es 7, y listo. Estoy diciendo que 7 es el valor absoluto de 7. Pero, por ejemplo, yo podría tener el valor absoluto de menos 5. Así que acá tendría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. El valor absoluto de menos 5 sería la distancia del menos 5 al 0. Esto que estoy marcando, voy a ponerle otro color, en verde. De vuelta, la distancia es positiva y es 5. Si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 5, al menos 5 lo tendría que elevar al cuadrado, que me va a dar 25, y a ese 25 calcularle la raíz y me va a dar 5. Fíjense entonces que ya sea positivo o negativo el número que tenemos dentro del valor absoluto, ¿sí?, que serían estos dos, siempre nos quedan los mismos números pero positivos. Así que vamos a ir un poco más con la definición. Vamos a definir así: el valor absoluto de x va a ser el mismo x que yo tengo si ese número era mayor o igual que 0. ¿Qué estoy diciendo? En el caso del 7 era un número positivo, 7, y entonces se queda igual el valor absoluto. El valor absoluto de x es x, como en el caso del 7. Si ese número es negativo, ¿sí?, entonces el valor absoluto del número es el número cambiado de signo. Fíjense, en este caso menos 5 es un número negativo. El valor absoluto de ese número es el mismo número, pero al que yo le cambié el signo. Era negativo y ahora pasa a ser positivo. Eso es lo que estoy escribiendo acá. El valor absoluto de x es menos x. Le cambié el signo en el caso de que ese número sea negativo. Entonces acá tenemos la forma en la que se define el valor absoluto. Se piensa como una distancia. El valor absoluto de un número siempre es positivo y se define de acuerdo a estas reglas. Nos podemos encontrar con un valor absoluto dentro de una ecuación, por ejemplo. ¿Qué quiere decir valor absoluto de x igual a 3? Ahí tenemos una ecuación donde aparece un valor absoluto. ¿Y qué querría decir? Fíjense que valor absoluto de x igual a 3 sería, por lo que habíamos estado diciendo recién, un número que elevado al cuadrado y calculado la raíz de ese número me da 3. También podría pensarlo como un número cuya distancia al origen es 3. A ver, acá está el 0 y tendría 1, 2, 3 y menos 1, menos 2, menos 3. Fíjense entonces que podríamos tener, geométricamente se ve que podría ser el 3
y que podría ser el menos 3. Son dos números cuya distancia al origen es 3. Y algebraicamente también podríamos determinar eso, porque si yo tomo x igual a 3 y calculo 3 al cuadrado y calculo la raíz, me da 3, pero también podría tomar x igual a menos 3, porque por lo que habíamos dicho, podríamos tomar menos 3 elevado al cuadrado y aplicarle la raíz cuadrada y nos quedaría 9 y la raíz de 9 que nos da 3. Así que cuando tenemos estas ecuaciones con valor absoluto, tenemos generalmente dos resultados posibles, positivo y negativo. Entonces, más generalmente podríamos concluir en lo siguiente: cuando tenemos una ecuación de la forma valor absoluto de x igual a un número a, donde este número a es mayor o igual que 0, entonces vamos a tener dos soluciones. Las dos soluciones van a estar dadas por la posibilidad de que x sea positivo y nos dé a, o la posibilidad de que x sea negativo y entonces el resultado nos dé menos a. Y fíjense que dije o, porque es una o la otra. Entonces hay una relación entre el valor absoluto y las distancias, y es justamente eso. La distancia de x al 0 lo calculo como el valor absoluto de x, que siempre me va a dar un número positivo, y un poco más generalmente la distancia de a a b lo puedo definir como el valor absoluto de b menos a. O decíamos que era lo mismo que el valor absoluto de a menos b. Entonces vamos a pensar en esto. Con esta idea en mente, pensemos algunos de los ejercicios que tenemos ahí, en los trabajos prácticos. Vamos a tomar la recta real, eso les juro que es una recta. Vamos a tomar acá un punto, vamos a tomar el 3. Y decimos, por ejemplo, cuáles serán los puntos que distan de 3 en 4 unidades. O sea, si acá está el 3, yo tendré acá una distancia de 4 unidades, acá tendré una distancia de 4 unidades. Y fíjense que hay dos puntos que distan de 3, o sea, cuya distancia al 3 es igual a 4. ¿Quiénes serían esos? Este sería el 7, ¿sí? Y 3 menos 4 nos quedaría menos 1. Hay dos puntos. ¿Cómo lo calcularíamos a esto? ¿O cómo lo representaríamos? Estaríamos diciendo la distancia de x a 3 es igual a 4, le estaríamos representando como el valor absoluto de x menos 3 es igual a 4. La solución de esta ecuación con valor absoluto nos daría dos resultados, el menos 1 y el 7, porque son estos dos únicos puntos los que distan del valor 3 en 4 unidades. Ahora, ¿qué pasa si en vez de considerar una ecuación, consideramos una inecuación? Y empezamos a pensar los puntos cuya distancia al 3 es menor que 4. Entonces yo ahí no tendría estos dos valores, como teníamos recién. Voy a graficar otra recta. Acá está el 3. Acá estaba el 7 y acá el menos 1. No van a ser estos dos extremos, el menos 1 y el 7, sino que van a ser todos los valores reales que se encuentran dentro de este intervalo. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la condición que tenemos acá es que la distancia al 3 sea menor que 4. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá un x que se encuentra dentro de este intervalo, fíjense que cumple esa condición. La distancia de x al 3 sería esto que estoy marcando acá. La distancia de x al 3. Y esta distancia de x al 3 es menor que 4, que era la distancia de este valor menos 1 al 3. Y cualquier punto dentro de este intervalo, por ejemplo un punto acá, este valor de x,
cumple con esta condición de que la distancia de x a 3 es menor que 4, porque dijimos que 4 era la distancia en este caso del 3 al 7, esto que estoy marcando en rojo. Eso era igual a 4. Entonces cumple con la condición, la distancia de x al 3 es menor que 4. Entonces, ¿quiénes son los valores de x que serían la solución de esto? La distancia de x al 3 es menor que 4, se representa equivalentemente con la inecuación con valor absoluto x menos 3 menor que 4. Y la solución de esta inecuación sería justamente, voy a escribir acá, sería el intervalo que va desde el menos 1 hasta el 7 abierto en ambos extremos, ¿sí? ¿Por qué abiertos? ¿Por qué con paréntesis? Porque estoy considerando un menor estricto. Si yo hubiese puesto menor o igual, entonces mi intervalo sería cerrado, iría con corchete. De una manera parecida podríamos pensar la otra posibilidad. ¿Cuáles serán los x cuya distancia al 3 sea mayor que 4? Vamos a volver a hacer otra recta. Vamos a marcar el 3 acá. Acá estará el 7, acá estará el menos 1. Y estamos diciendo ahora que la distancia tiene que ser más grande que 4. O sea, si 4 era esta distancia y 4 era esta distancia, la distancia de x al 3 tiene que ser mayor. O sea que x puede estar, por ejemplo, acá. Un valor que se encuentre a la izquierda, fíjense, a la izquierda del menos 1 va a cumplir esta condición de que la distancia al 3 va a ser mayor que 4. ¿Ven? Claramente que la distancia esta que estoy marcando acá es mayor que esta. Entonces, cualquier x que se encuentre a la izquierda del menos 1 va a cumplir esta condición. Y también van a cumplirlo cualquier x que se encuentre a la derecha del 7. La distancia de x al 3, que es lo que estoy marcando acá, va a ser mayor que 4, que era esta distancia. Entonces, la solución de este problema, los x cuya distancia 3 sea mayor que 4, serían la solución de la inecuación con valor absoluto de x menos 3 mayor que 4, y la solución entonces la representaríamos como el intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos 1, abierto, porque estamos hablando de una desigualdad estricta, al que yo le tengo que agregar el otro intervalo, el de la derecha. Entonces lo que voy a hacer para agregarlo es unir esos intervalos, unido del 7 al infinito. Bien, y lo que les decía recién es que si yo acá pusiera, por ejemplo, mayor o igual, estaría entonces considerando la posibilidad de que la distancia de x al 3 fuera exactamente igual al 4. Y si fuera exactamente igual al 4, entonces el menos 1 sería una solución, y yo entonces acá tendría que cerrar con corchete ese extremo, y también tendría que cerrar con corchete este, porque el 7 en ese caso también sería una solución, porque el 7, recordemos que era un punto cuya distancia al 3 era exactamente igual a 4.